En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos enfocamos en el gran acontecimiento mundial, la reapertura de Notre Dame 5 años después de aquel brutal incendio. Para ello nos acompañan en este estudio una mesa compuesta por 2 periodistas y 2 expertos para analizar todas las perspectivas de esta reapertura de Notre Dame. Nos acompañan Paola Martínez Infante, periodista independiente, bienvenida. Hola Carlos, buenas tardes. Miguel Martínez, corresponsal en París de Canal 14 de México, bienvenido. Gracias, Carlos. Cantuta Quiroz, curadora de arte, profesora universitaria especializada en teoría del arte. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy valiosa nos va a ser hoy y también nos va a ser muy valioso Abraham Guzmán, especialista en economía del turismo y patrimonio. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues de ello vamos a hablar, de política, de arte, de patrimonio, de el resurgir de Notre Dame, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Todos tenemos en la memoria aquellas imágenes del 15 de abril de 2019 de Notre Dame en llamas. Ahora, tras 5 años de una obra titánica sin precedentes mundiales, la icónica catedral prepara una reapertura histórica. En este caso, el calificativo no es exagerado. 250 empresas, cientos de artesanos y un coste de casi 700 millones de euros financiado por donaciones por valor de casi 850 millones provenientes de 150 países lo han hecho posible. La nueva Notre Dame destaca por su carácter luminoso y en su inauguración se dan cita jefes de Estado de muchos países, incluido el recién elegido Donald Trump. El anfitrión, Macron, llega a esta vitrina internacional con una grave crisis política interna aquí en Francia tras la caída del gobierno de Michel Barnier. Ese es el contexto. Repasemos ahora lo que dice la prensa. Le Parisien, Notre Dame más bella que nunca. La Croix habla de obra presidencial por el compromiso que ha mantenido Macron de reabrir Notre Dame en 5 años y su implicación personal. Ouest France habla del relato de un renacimiento. Bueno, compañeros, ¿qué significa ya no solo para los creyentes, sino para todo el mundo esta reapertura de uno de los símbolos de la cultura europea? Paola. Es interesante ver cómo Notre Dame está en el kilómetro 0 en París. Entonces es el epicentro donde se reúne el turismo, la arquitectura, el patrimonio y también el aspecto religioso. Y eso es lo que significa también, cuando todo el mundo sabe lo que estaba haciendo el día 15 de abril del 2019. Es como un 11S, ¿verdad? Todos sabíamos dónde estábamos cuando veíamos eso. Voilà. Y a partir de ese momento nos dimos cuenta que ese símbolo que estaba ahí todo el tiempo, hace 8 siglos que estaba ya bien instalada en el centro de París, la gente lo visitaba, 45.000 visitantes antes del incendio, 100 personas por minuto, enorme. Y eso da cuenta justamente de este entusiasmo hoy día por la resurrección de Notre Dame, porque perdíamos un símbolo, tanto los parisinos como el mundo entero. Miguel, ¿qué significa esta reapertura? Significa mucho. También vamos a ver la cuestión de todo lo que fue esta restauración, que es titanesco y que todavía no ha terminado también, Pero la presencia de jefes de Estado, que sean 2 días, como lo mencionamos hace rato. Separada la reapertura más política el sábado, la más, digamos, religiosa el domingo. Mezcla lo político con lo religioso. Entonces, República laica manda República laica tiempos, ¿no? y hasta ahí. De todas las imágenes que ya hemos visto del resultado de 5 años de trabajo de esta obra titánica, Cantuta, ¿qué le ha llamado más la atención? No sé si la gran luminosidad, que es en principio lo que nos ha llamado la atención a todos viendo las primeras imágenes de la nueva Notre Dame. Sí, claro, es el típico de la arquitectura gótica, esa luminosidad que ha sido restituida. Sí, y también lo que a mí me llamó mucho la atención es la excavación arqueológica también, de los las esculturas antiguas del siglo XIII que estaban enterradas debajo de la catedral. Y gracias a la obra han resurgido, claro. Sí, entonces es un relato de inversión, ¿no? de la catástrofe, del desastre, del incendio. Se excava un relato de posibilidad de afirmación y también de modo de conocimiento arqueológico, una conjunción también de saberes científicos y de la inteligencia de la mano de miles de artesanos. Qué interesante, ¿no? Lo que hemos llegado a descubrir a través de una catástrofe, lo que hemos podido sacar, ¿no? También de positivo de toda esta obra titánica de 5 años. Abraham, ¿qué destacaría de todo lo que de estos 5 años? Bueno, a ver, yo vería principalmente, si nos vamos a la parte de la restauración, por ejemplo, hay un nuevo relicario, el anterior ya no está. La obra para rehacer todo el techo, 2.000 árboles que se utilizaron, el tamaño de 2 canchas de fútbol, ¿no? Cantidad enorme de madera que se requirió, rehacer la flecha, el tema de los vitrales tan controversial, ¿no? Sí, sí, sí.
Y bueno, más que nada también a nivel simbólico, ¿no? O sea, sí, Notre Dame es cultura, es fe para los creyentes, es patrimonio también, pero también se ha prestado a una instrumentalización política. Sí, es verdad que existía el compromiso de Macron de llevar la obra en 5 años. Se ha conseguido en 2024, pero también hay gente que lo acusa de mucha injerencia política, de haber estado muy operativo en lo que ha sido la obra. También es cierto que lo ha conseguido llegar en el plazo. ¿Cómo lo valoramos, esta determinación de Macron? Lo ha conseguido, no es él lo que lo consiguió, lo consiguieron los miles de obreros y de artesanos. Y la factura, ¿no? Los donantes. Y los donantes, hay donantes de grandes fortunas francesas, L'Oréal, el VMH, que dieron mucho dinero y más otros 150 países, como tú nos habías dicho anteriormente. Y no olvidemos también la agenda política de Macron. Cuando se quema Notre Dame, estábamos en plena crisis de los Gilets jaunes y él tenía que dar una respuesta positiva justamente a la crisis social que se estaba viviendo muy potente en esos momentos y aceleró el proceso, como Macron bien sabe hacerlo, porque digamos que es jupiteriano, esto es el rey Soleil que tiene que estar ahí llevando como el tejimaneje de la política. Y por supuesto que como todos los presidentes en Francia, recordemos, cada presidente francés tiene que dejar su herencia cultural, desde Giscard d'Estaing, desde Charles de Gaulle, Mitterrand, que fue uno de los más prolíficos, digamos, en materia. Exactamente. Entonces, Notre Dame, en toda la crisis política que hemos vivido y que sí sigue viviendo actualmente en Francia, Notre Dame significa una joyita de oro, es un regalo del cielo para Emmanuel Macron de poder dejar algo positivo en toda esta hecatombe política que estamos viviendo hoy día. Luego iremos con la hecatombe política, pero en lo que son las visitas, los grandes invitados, hay una visita que destaca por encima de todas, que encima se considera como un éxito diplomático. La primera visita internacional de Donald Trump, que además ha supuesto que las medidas de seguridad, Miguel, se incrementen, el perímetro de seguridad ahora mismo se incremente por la visita del próximo presidente de Estados Unidos. Justamente ya todo el perímetro, no sé, ya está instaurado como en los Juegos Olímpicos, los bordes del río Sena está todo cerrado, pero también esta visita viene en el contexto de la apertura de Notre Dame, pero también un contexto geopolítico bastante complicado. Y no hay que olvidar también que es bastante paradójico la venida de Trump, porque en su momento cuando se incendió Notre Dame, él había dicho, bueno, tiren los aviones, tírenle agua desde los aviones, que es una cosa totalmente impensable, o sea, tirar para combatir el incendio. Y bueno, y ahora viene para la inauguración y bueno, dentro de todo este contexto que ni siquiera complicado. el Papa va a venir. Que ni siquiera el Papa va a venir, es la gran ausencia del Papa Francisco. Entre las propuestas para la nueva Notre Dame, algunos arquitectos sugirieron en su momento ideas tan atrevidas como un techo de vidrio o incluso una piscina a prueba de incendios en la cima. Sin embargo, finalmente se optó por respetar el diseño original y devolviendo a la aguja y la estructura de madera a su gloria medieval. ¿Qué les pareció esa decisión, Cantuta? Y ese debate creado entre los que creían que había que introducir elementos contemporáneos y los que partían de una línea más clásica. Sí, bueno, hay una larga historia en Notre Dame de polémicas sobre cómo se hace la renovación, ¿no? En el siglo XIX hay el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc que optó más bien para hacer de la renovación algo como una obra total. Y tratando de cumplir el deseo de los constructores medievistas, no forzosamente de respetar el edificio tal como es en el momento. Ahora la elección es más de una posición más humilde, más modesta, tratando de rehacer los gestos ancestrales, los materiales de épocas, pero de distintas épocas, porque en la Catedral Notre Dame la particularidad es que es un edificio palimpsesto, ¿no? Hay concatenación de tiempos, de gestos arquitecturales, y eso es la decisión que fue elegida, más bien, y que es bastante interesante. Sí, mismo si su construcción tardó un poco más de 150 años, pero siempre hubo procesos de renovación a lo largo de las diferentes épocas, ¿no? Que dejaron su huella en los diferentes lugares de la catedral, ¿no? Y yo creo que estos proyectos que se hicieron trataban de inscribir precisamente la catedral en el siglo XXI, ¿no? Traer algo antiguo de estilo gótico, ¿no? Darle una renovación por completo y traerlo al siglo XXI, a la modernidad. Y bueno, al final se optó por respetar el estilo tradicional, ¿no? Han sido 5 años de obra titánica, también 5 años de polémicas. Hemos hablado de la injerencia presidencial, hemos hablado del debate entre modernos y clásicos.
Otra polémica, la idea de cobrar a los visitantes, como se hace para la financiación de varias catedrales europeas. Fue sondeada por la ministra de Cultura de Macron, Rachida Dati, el pasado mes de octubre, creando una notable polémica, que fue aparcada después. ¿Qué les parece esa vía de financiación? De cobrar a los visitantes de Notre Dame y toda la polvareda que despertó la idea. Pésima idea. Paula. Una muy mala idea porque una iglesia no debería por qué cobrarle a sus fieles de poder No, a sus fieles no les iba a cobrar, las cosas como son. Yo sé, porque Pero ya hay digamos iglesias que la, que cobran exacto, la mayoría la de las católica catedrales en europeas Europa a la es gente, la parte a los turística, visitantes. por supuesto, y patrimonial, le cobramos a todo el mundo porque entras como una suerte de museo. Pero Olivier Scache, que es el vicerrector de la Catedral de Notre Dame, dijo abiertamente que era impensable que cobraran por aquello, y efectivamente a partir de ese momento decidieron que iban a cambiar el recorrido que se hace al interior de Notre Dame, como estaba antes del incendio. Quiere decir que hoy día vas a entrar por la puerta central, que es el juicio final, y luego vas a ir haciendo toda una suerte de recorrido en el interior para poder irte impregnando de la cuestión religiosa. Y la gente que va hoy Ese día... recorrido es una de las principales novedades de la nueva Notre Dame. Exactamente, y que justamente fue una de las maneras de poder justificar el hecho de que no iban a cobrar entrada, porque era impensable en un lugar religioso de hacer pagar a todo el mundo por esa Abraham, por la visita. ¿a usted de qué le Notre parece la Dame. idea de que... A ver, yo digo que sí y no. Argumentos, Bueno, sí, a está ver. muy bien. Argumentos por Sí, uno y por otro, venga. Sí, por una parte, porque sí es verdad que hay una gran necesidad de financiación Del patrimonio, eso del está claro. patrimonio, sobre todo que Francia tiene un enorme patrimonio religioso, que nos guste o no, o sea, es un tema muy polémico para los franceses, porque de que se toca el tema de religión viene la laicidad, y cuando uno habla de religión en Francia, inmediatamente te ponen en la casilla de que eres de derecha. Pero ¿no? esa necesidad Es un discurso, existe pero es una necesidad, nos guste o no. Exacto. El patrimonio será religioso, será lo que tú quieras, pero es patrimonio, no Y deja de alguien ser tiene que patrimonio. restaurarlo, está claro. Y se está ¿Y cayendo por a qué no? pedazos en muchas iglesias, ¿no? Entonces, ahora lo que se está intentando es, así como se hizo esta campaña para captar fondos para la restauración de Notre Dame, ahora se está manejando con con otro eslogan, que es el de decir, vamos a financiar 100 pequeñas Notre Dame para restaurar pequeñas iglesias que necesitan restauración. Pues enseguida les voy a seguir preguntando por la financiación y por todas las novedades que va a presentar al mundo la nueva Notre Dame. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando de la nueva Notre Dame aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. François et the Atlas Mountains. Du monde des vivants. Parti. Jungly et Dadju. Oh, j'ai reçu de l'amour, j'en redonne, c'est donnant, 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 donnant. Dis-moi toujours oui, t'auras tout ce que tu demandes, ce que tu demandes. C'est pas pour tout de suite, mais y aura la bague en diamant, bague en diamant. Criollo. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. Théophile Auchandre. Partir musique, assistante, résistante. Partir musique. Partir musique. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana, esta semana hablando de la reapertura de Notre Dame. Lo hacemos con una mesa con 4 invitados, 2 periodistas y 2 expertos. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de lo que nos ha llamado la atención, de las novedades principales que la nueva Notre Dame ha presentado al mundo. Cantuta, curadora de arte, ¿hay algún dato concreto del trabajo de algún colectivo de esta obra titánica que ha durado 5 años que le ha llamado especialmente la atención y que quiera recordar hoy? Sí, podríamos hablar de la estructura de carpintería, que es una maravilla de equilibrio, y podríamos hablar de eso o de cosas muy espectaculares, pero podría destacar también algo que es más inmaterial, las búsquedas sobre la acústica de la catedral, que es muy interesante. Y eso es muy revelador también de todas estas conjunciones de investigación científica, y me parece que lo muy particular de esa obra es haber
ha sido apoyada mucho en la universidad, en la investigación. En la ciencia. En la ciencia. Es curioso que de una catástrofe al final la ciencia pueda dar pasos y puedan investigarse cosas tan interesantes como lo que ha permitido estos 5 años de obra de Notre Dame, que parten de un brutal incendio. Abraham. A mí me llama la atención también lo que se ha hecho en términos de accesibilidad para el visitante. Es decir, crear un acceso prioritario para las personas en situación de discapacidad, hacer un sistema de señalización más clara, rampas y plataformas para las personas en silla de ruedas, por ejemplo. Se ha creado una aplicación con retranscripción textual de audios, mejor luz en las escaleras para entrar a las capillas, lo cual crea un contraste visual para las personas con debilidad visual, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este tema de la accesibilidad es algo muy de época, muy reciente, y se le está dando mucha importancia aquí también. Ya ven que vamos del patrimonio y el arte a lo político en caminos de ida y vuelta, porque todo está mezclado en esta reapertura de Notre Dame. Por eso es tan importante tener todas las perspectivas, la del patrimonio, la de la economía, la del arte y la de la política. Está todo junto. La reapertura de Notre Dame no solo representa la restauración de un momento icónico, ¿será en el futuro también una especie de testigo permanente de la resiliencia y del ingenio de Francia? ¿Qué os parece? Me parece totalmente pertinente y lo que hago eco lo que dicen anteriormente, el hecho también que hayan optado por preservar y hacer de la misma manera y no meter elementos contemporáneos, también es un acto político y forma parte justamente de esa valorización del savoir-faire, como se dice en francés, de todos esos oficios y microoficios que están presentes. Y yo pienso que independiente del tema de que queramos criticar o no a Emmanuel Macron por su manera de acelerar el proceso de restauración, si hay algo que celebrar es justamente darle cuenta a ese respeto por el patrimonio francés y sobre todo, insisto, sobre el savoir-faire de todos estos cuerpos de métier, de estos cuerpos de oficio que están involucrados en la restauración y es transversal. Tocó tanto a los estudiantes, por supuesto, a los geólogos, a los arquitectos, a los arqueólogos también, y todo el mundo se revalorizó ese trabajo que para mí es fundamental. Hay que destacar cómo incluso en la prensa hemos hablado de algunos oficios de los que realmente casi nunca hablamos, gracias a una obra como esta, Abraham o Cantuta. Sí, pero al mismo tiempo yo creo que hay que tener cuidado porque ese relato de los savoir-faire está también en una línea muy frágil, porque también sabemos que hay el relato de las raíces cristianas de la Francia, el relato nacional, así que estamos, como ya lo dijeron, en algo que es entre la recuperación política, la instrumentalización, así que es algo maravilloso, claro, pero estamos en una... Pero casi era insondeable que fuera de otra forma. Es decir, es que prácticamente si no se hace así, casi no se puede hacer de otra forma. Abraham. Es que, a ver, también hay que ver en la historia quiénes fueron los que financiaron las grandes catedrales, ¿no? Siempre fueron en su mayoría comerciantes burgueses los que compraban indulgencias para poder financiar y tener su capilla privada, lo cual, les daba visibilidad ante el resto de la sociedad, decir, miren, ahí está mi nombre, yo financié en parte la catedral, vean que soy buen cristiano, ¿no? ¿Qué es una indulgencia? Es la anulación de una pena vinculada a un pecado, que puede ser por medio de la peregrinación, la oración o la donación. ¿Ok? La donación. Entonces, cuando vemos estas grandes fortunas francesas que dieron tantos millones de euros, ¿no? Lo que decían ustedes hace rato, los Arnaud, Pinault, etcétera, pues finalmente se están haciendo promoción política, pero se tenía que hacer de todas formas, ¿no? Alguien tenía que donar. Yo creo que un desafío que va a quedar es justamente de lo que hablamos del savoir-faire, de mantener todos esos trabajos para otras obras. Porque, por ejemplo, yo hablaba con uno de los restauradores que me decía que era impresionante ver el taller de tallado de piedra que pusieron delante de la catedral. Exacto. Una cosa totalmente completa, súper bien, pero que eso ahora, el gran desafío va a ser mantenerlo para las otras obras, para seguir, porque Notre Dame, lo que se hizo fue una parte nada más. Queda todavía restaurar, creo que los costados de la catedral y todo eso. Entonces, preservar eso va a ser lo... Les estábamos diciendo que es casi imposible separar de lo que hablamos hoy la política, el patrimonio y la cultura. Macron parece ya un presidente más pendiente de la vitrina exterior y de acontecimientos como la reapertura del mundo de Notre Dame. ¿Qué supone llegar a este día
sin un gobierno tras la moción de censura, porque quizá era lo que no se imaginaba Macron de esta puesta en largo de Notre Dame, Paola. Exactamente. Y aquí dicen en francés que Macron siempre se creía que era el maître des horloges, el maestro de los tiempos, ¿no? Y efectivamente el timing funciona muy mal para él, porque estamos en una crisis mayor. Nunca había estado este país desde los años 60 que hacía una moción de censura. El primer ministro Michel Barnier partió el día miércoles y la inauguración ya estaba prevista para este fin de semana. Entonces hay un timing realmente que es muy, muy, muy desordenado para Emmanuel Macron, pero al mismo tiempo también se puede servir, lo que yo decía anteriormente, puede utilizar este momento para poder un poco limpiar su imagen. Miren cómo soy el que une, el que federa a todo el mundo, el que justamente reúne a presidentes venidos de diferentes latitudes, algunos bien respetables y otros menos respetables. Exactamente. Entonces, como lo hemos dicho y de manera muy planea siempre la idea de que, por supuesto, Notre Dame es una joya patrimonial increíble, había que restaurarla, pero también es una herramienta política, y en el caso hoy día de la crisis política que está viviendo en Francia, donde estamos en un gobierno, un Estado sin cabeza, hay que decirlo abiertamente, Notre Dame representa un poco el imán que atrae y que hoy día va por un cierto momento distraer a la gente y a la esfera política de la hecatombe que está sucediendo alrededor. Es la pregunta que les iba a hacer además Miguel, que es corresponsal y recorre mucha calle. ¿Los franceses a pie de calle andan más preocupados de la restauración de Notre Dame o de las cenizas de la Quinta República? Bueno, creo que lo veíamos ayer, el día jueves con la manifestación, que hubo una gran manifestación, una huelga general de servicio público, pero regresando a lo que decía, sí, puede servir esta reapertura como una pequeña tregua. Como fueron los Juegos Olímpicos también. De 2 días, pero los Juegos Olímpicos fueron casi 2 meses. Sí. Entonces, le dio tiempo de, bueno, ya vemos el resultado ahora que no tiene ni pies ni cabeza, su gobierno está caído. Y bueno, habrá que ver el lunes el regreso a la realidad después de Notre Dame. Quizá ¿Cómo va a ser? Era lo que nos esperaba, ¿no? Macron llegar a este día tan especial sin gobierno. El mundo, en cualquier caso, recuerda a la perfección aquellas imágenes, como decía yo al inicio, del incendio de hace 5 años. No sé si les parece esta reapertura nos calma ese recuerdo como sociedad. El hecho de que el patrimonio histórico, más allá de lo religioso, tiene una importancia de civilización y una socialización que se moviliza por ello. ¿Qué le parece, Abraham? Sí, bueno, a ver, yo creo que regresando a este mismo tema, ¿no? Sobre lo que es el patrimonio, sobre lo que es la historia, hay que tener en cuenta también una cosa, bueno, digo, yo lo comento desde la perspectiva del turismo, ¿no? Como turismólogo, entre comillas, ¿no? Primero que nada es el concepto del imaginario, es decir, qué es lo que tenemos en una serie de imágenes que tenemos en nuestra cabeza cuando pensamos en algún lugar, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, Timbuktu, ¿qué se imaginan ustedes cuando les digo Timbuktu? ¿Cómo se lo imaginan? Con ocre. Con ocre. Ocre, por ejemplo, ¿no? Para ti. Sí, también. ¿También no cree? Pues sí, yo diría eso, pero no sé, creo que nos vas a sorprender. Bueno, digo, o sea, es que precisamente son imágenes que tenemos en la cabeza de algo, ¿no? Cuando pensamos en París, ¿en qué pensamos? O el turista, ¿en qué piensa, no? Pues piensa en la Torre Eiffel primero que nada, piensa en baguettes, piensa en Notre Dame. Notre Dame hace parte de ese imaginario. El cliché se forja en algo, ¿no? Entendemos también. Totalmente. Pero si yo les digo, por ejemplo, Aix-la-Chapelle, también hay una catedral increíble. Es una catedral que es más antigua que Notre Dame, hecha en el año 796, es decir, es más antigua que Notre Dame, que data de 1163, ¿sí? Por Carlomagno. Notre Dame por Luis VII. ¿Quién conoce a Luis VII? Sí, ¿Me pero explico? ¿quién conoce Aix-la-Chapelle? Y si yo les digo, se incendió la catedral de Aix-la-Chapelle, ustedes piensan que hubiera tenido una ola filantrópica de ese calado. Entiendo perfectamente el ejemplo que nos quiere poner Abraham. Claro, Notre Dame también hay un contexto de una imagen al mundo, de un cliché parisino y de todo lo que eso significa políticamente también. Así es. Y está en el kilómetro cero, no olvidemos eso. Además, el epicentro, el kilómetro cero, donde todo parte, ¿viste? Y hoy día todo parte. O la resurrección de Macron o su ocaso. Y poner también este resurgimiento de Notre Dame en un contexto político, el relato de un renacimiento de una civilización en un mundo marcado por el conflicto y por la destrucción. Hay muchas paradojas, ¿no? Tirando de ese hilo, ¿no? Lo que vamos a celebrar en Notre Dame este fin de semana en medio de un mundo en conflictos, ¿no? Y con la llegada de Trump también, que va a ser, yo creo que va a ser bastante importante, no solo su presencia en Notre Dame, que va a ser, vamos a ver cómo es el comportamiento, sino detrás
qué es lo que va a decir. Él entra al poder dentro de un mes y medio. ¿Qué es lo que va a decir a Macron? Va a dictar una línea, no sabemos si... La de Trump quizás sea la presencia más destacada. La ausencia más destacada, creo que decía antes Abraham, es la del Papa Francisco, ¿no? Claro, que lo ha justificado... Yo creo que sería como un poco, su declaración fue un poco como doble discurso, ¿no? Por una parte decir, no voy a ir a la reinauguración de Notre Dame porque es patrimonio francés que le pertenece al Estado porque fue confiscado durante la Revolución, ¿no? Entonces, el edificio de Notre Dame no le pertenece al Vaticano, ¿sí? Entonces, el Vaticano no aportó dinero y no participó en la reconstrucción. Entonces, por una parte es como decir, bueno, dejo al Estado francés encargarse de sus asuntos, yo me voy a Córcega y no le quito protagonismo a la catedral. Cantuta, ¿usted entiende esa justificación así planteada de Francisco? Sí, tal vez habrá algo... ¿Algo más? Sí. Y tal vez será también una cuestión de orientación política, ¿no? Del el Estado francés. Pero hay también dos niveles, ¿no? Porque el Papa Francisco es representante del Estado del Vaticano. Así sería al mismo nivel que otros jefes de Estado, pero también es el jefe de la Iglesia. Claro, están esas dos vertientes distintas, según por donde se mire. Y entonces hay tal vez una cuestión de articulación entre los dos que era... Entre humildad y política, ¿no? Muy interesante. Me estoy quedando ya sin tiempo. Una frase maravillosa para cerrar, para poner la guinda a este programa de especial que hemos hecho de Notre Dame hoy en Primera Plana. Paola, no me falles. Que una proeza humana tal el ave fénix, que resucita de sus cenizas. No sé. Lo dejamos ahí porque me quedo sin tiempo para más. Está estupendo el lazo que le ha puesto Paola a esta emisión. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.